Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de programación en Lua Dev, en el que aprenderemos más cosas sobre cómo utilizar variables en tablas y etcétera. Bien, en el último video tutorial, la última entrega, nos quedamos en la parte de almacenar tablas de la segunda forma que explicamos, colocando, en vez de un punto y el valor al que se quería acceder en esa tabla, un número entre corchetes seguido del nombre de la tabla, para representar la variable que representa. Esta vez vamos a ver otra nueva forma, que en realidad no es una nueva forma de almacenar tablas. Es la misma forma, solo que añadiendo cosas nuevas. Por ejemplo, tenemos mi tercera tabla y vamos a meter elementos en ella. Así, por ejemplo, y tenemos que valor 1 es igual a 34 y que string, no sé, o nombre, o yo que sé, mi nombre es igual a Adobe Mac. Por ejemplo, eso, tenemos esas dos variables, pero estamos en mitad del programa y queremos meter más datos, pero no queremos meterlos en esta tabla porque, por, no sé, diversas circunstancias que se pueden dar. Pues muy simplemente podemos hacer lo siguiente: tenemos mi tercera tabla y a lo mejor queremos añadir un nuevo dato. Entonces accedemos a ella con un punto. Recordad que un punto se utiliza cuando hay variables. Accedemos a ella con un punto y vamos a crear un valor nuevo. En vez de utilizar valor 1, por ejemplo, que ya está creado y representaría 34, pues vamos a crear un valor 2 dentro de esa misma variable, de esta tabla que diga. Vamos a crear, por ejemplo, el valor 2, que serían, yo que sé, cualquier número, o incluso string, o booleana si queremos, 20. ¿Y qué tendríamos ahora mismo? Pues el código interpretaría exactamente lo siguiente: no haced caso a esto, y el código interpretaría que dentro de esta tabla se ha colocado lo siguiente: valor 2 es igual a 20. ¿Por qué ¿por qué se coloca solo valor 2 en esta tabla? ¿Por qué el código lo interpreta solo como valor 2? Pues simplemente porque mi tercera tabla, punto, solo sirve para acceder a la tabla que queremos. Recordemos eso, es muy importante. Y bien, también tengo que aclarar que cada vez que introduzcamos un nuevo elemento en una tabla, de esta forma, se va a introducir siempre en el final de la tabla. Nunca se va a colocar, por ejemplo, aquí, o incluso en el principio, no. Se va a colocar siempre en el último lugar que hay, en el último elemento, aquí. Y bueno, eso es lo que quería explicar con respecto a las tablas. ¿Qué haríamos qué podríamos hacer para meter, por ejemplo, elementos, pero de la forma que hemos explicado antes, y esta es mi segunda tabla, pero de la misma forma que hemos hecho ahora? Pues vamos a introducir unos datos cualquiera, de Mac, por ejemplo, y aquí otro string, 14 años, y yo qué sé, 32, por ejemplo. No sé, son datos al azar que he elegido arbitrariamente. ¿Y cómo? Vale, vamos a dejar esto aquí. ¿Y cómo podríamos insertar entonces un valor aquí al final, sin tener que estar escribiendo en esta misma tabla? Pues sería mi tercera tabla, punto, valor, el valor que le queremos dar es 20, no lo vamos a cambiar, se lo podemos cambiar pero no importa, y vamos a contar. Aquí tenemos un subíndice, un índice que diga, aquí tenemos otro índice, ya son 2, otro índice son 3 y otro índice son 4. Pues entonces
para que no se coloquen en un mismo índice y no haya problemas, pues vamos a colocarlo en el índice de 5. ¿Qué pasaría? Que sería, este pasaría 1, una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, y en la 5 pues nos crearía el dato 20 aquí. Pero un momento, ¿qué ocurriría si por ejemplo queremos meter datos pero no nos preocupa el final? Porque de la otra forma podríamos meter variables sin problemas, pero el final era algo que en realidad no era algo de importancia el lugar donde se metiera, porque la tabla se creaba automáticamente mediante una variable, pero aquí se crea con un índice. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos poner en este índice en lugar de 5 para que sirva siempre, para todos los lugares? Por ejemplo, si yo tengo aquí, pues en vez de 4 datos, pues vamos a duplicarlos, tenemos 8 datos, y en algún momento del código pues no sabemos en realidad cuántos datos hay aquí metidos, y para no estar contando posiciones, pues simplemente deberíamos hacer lo siguiente. Bien, os voy a explicar una nueva sentencia que hay, que es la almohadilla. ¿Qué hace la almohadilla? Si colocamos la almohadilla delante del nombre de una tabla, por ejemplo, mi tercera tabla, ¿qué vamos a conseguir con esto? Bien, esta sentencia, esta frase, nos devuelve un número. Sí, un número. ¿Y qué número nos devuelve? ¿A qué se refiere ese número? Ese número se refiere a la cantidad de elementos que hay en una tabla. Así que, si pensáis bien, sería realmente sencillo hacer la función que hemos dicho antes. El de colocar un nuevo elemento al final de la tabla, porque si nos paramos a pensar, mi tercera tabla tiene un número de elementos y con esto podemos adquirir ese número de elementos. Esto devolvería, pues en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos, como hemos dicho antes. Pues exactamente esto, devolvería 8. Esto es como poner exactamente 8. Igual. Y esto lo podemos... ¿Dónde lo colocamos esto? Pues simplemente, si antes queríamos poner un elemento al final, tendría que ser 8 pero más 1, porque eran 9. Era el lugar 9 donde queríamos colocarlo, no el 8. Ojo, el 8 es 32. Lo sobreescribiríamos o no sé lo que ocurriría exactamente, pero seguramente habría algún problema. ¿Y qué podemos hacer ahora con este trozo? Mi tercera tabla. O sea, almohadilla mi tercera tabla. Pues hemos hecho exactamente lo mismo, solo que sin conocer el valor. Hemos escrito aquí 8 indirectamente. Si este hubiera tenido aquí el dato 2, por ejemplo, pues esto cambiaría a 9. Esto sería 9 automáticamente y no nos tendríamos que preocupar por ese número. Pero hay un problema. ¿Qué problema hay? Que esto devuelve 8. ¿Y qué hemos dicho que necesitamos para poder insertar un elemento al final de una tabla? Necesitamos un 9. ¿Y qué podemos hacer? Bien, pues si hemos comprendido los operadores y los cálculos, pues simplemente os daréis cuenta de que con poner mi tercera tabla, que es 8 más 1, está ya todo hecho. Es decir, repasemos, mi tercera tabla devuelve 8, que es el número de elementos que hay en mi tercera tabla. Si hubiéramos puesto en vez de mi tercera tabla, mi segunda tabla, pues nos devolvería 1, 2, 3 y 4, que es todo esto. Todo esto es un elemento, recuerdo. Nos devolvería 4 y más 1, pues sería 5. Quiero aclarar que el uso de las variables es bastante útil para no tener que estar contando cada 2×3 posiciones, para poder ser un poco más dinámico a la hora de programar, para no estar enganchado a un número fijo, sino que la máquina se encarga de comprobar esos números. Entonces, repasemos, ¿qué hace esta estructura? Almohadilla y una tabla, cualquiera que hayamos creado, nos devuelve el número de elementos que existen en esa tabla. Y además, para poder insertar un valor al final de la tabla,
como esto devuelve 8, necesitamos un valor, esto devuelve 8, necesitamos un valor más 1, que sería 9, para poder insertar el 20 aquí al final, para que quede así, de este modo. Pues simplemente sumamos más 1. ¿Hay algún problema en esto? No, no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Bien, pensémoslos. ¿Qué es lo que requiere en realidad este corchete? Este corchete lo único que requiere es un número. El corchete le da igual cómo esté colocado ese número, como si está colocado en una variable, como si está colocado en un número de verdad, no le importa. Ella tomará el valor de esa variable y creará lo que tenga que hacer o lo que sea. Es bastante cómodo. Bien, ¿qué pasa si en vez de mi tercera tabla, pues queremos almacenar este valor de mi tercera tabla en una variable? Es decir, mi tercera tabla no, vamos a almacenarlo todo. Sería corchete, almohadilla, mi tercera tabla más 1. Pues vamos a almacenar en una variable. ¿Cómo lo podríamos llamar? No importa. Por ejemplo, índice de tabla. Para cortar un poco el nombre. Es igual a eso. Y aquí pondríamos índice de tabla. ¿Qué haría esto? Pues haría exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Tomaría este valor, que sería esto, y lo pondría aquí. Y esto lo que haría es venirse a esta tabla y crear el nuevo valor. Y así infinitas posibilidades que tenemos para poder crear tablas y demás cosas. También quería decir que en la tabla no solo caben strings y números. Existen también, pues le puedes poner true, puedes poner false, las booleanas, como explicamos antes. Le puedes poner objetos como imágenes, sonidos, pero las imágenes y los sonidos, perdón, lo veremos más adelante. Espero que en el próximo tutorial, para ya poder empezar con el video tutorial de imprimir en pantalla datos y hacer la programación un poco más divertida. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video tutorial del UADEF. Gracias.